Iniciamos entonces. Muy buenas tardes, doctor Palomino Peña César Augusto. Es un privilegio tenerlo con nosotros. Bienvenido y adelante, lo escuchamos. ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes con todos. Agradezco la invitación a participar de esta telecapacitación organizada por el Ministerio de Salud y la Dirección de Telesalud. Yo soy el doctor César Palomino Peña, soy médico especialista en medicina física y rehabilitación y trabajo en la Dirección Ejecutiva de Investigación y Docencia en Prevención de Riesgos y Promoción de la Salud del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Riabaza Flores, Amistad Perú-Japón. Reciban un cordial saludo a nombre de la doctora Erika Giraldo Vizcarra, quien es directora general de la institución a la cual pertenezco. Hoy les hablaré sobre un tema muy importante, que es la prevención de la discapacidad por trastornos posturales en niños y adolescentes. Muy bien, respecto al contenido de esta ponencia, la he estructurado en 5 partes. La primera parte es respecto a lo que es la prevalencia de los trastornos posturales en este grupo etario. La segunda parte de la ponencia van a ser los conceptos que debemos nosotros conocer. La tercera parte vamos a hablar sobre lo que es la prevención y los diferentes niveles que tiene la prevención. En cuarto lugar, voy a hablar respecto a un curso que el instituto está ofreciendo para los profesionales médicos a nivel nacional. Y por último, vamos a ir con las conclusiones. Muy bien, entonces, en primer lugar, vamos a hablar sobre lo que es la prevalencia de los trastornos posturales. Los trastornos posturales están presentes en más del 90% de la población. Tanto lo que es la desalineación articular y la alteración de la relación armoniosa de sus estructuras se observa con mayor frecuencia tanto en lo que es espalda, cuellos y hombros. ¿Y esto qué nos da como resultado? Nos da como resultado lo que es tanto un dolor osteomuscular, tanto en huesos y músculos, y aparte también nos ocasiona lo que es una discapacidad funcional. Estos trastornos pueden presentarse en cualquier grupo etario, pero principalmente se presentan tanto en la niñez o la adultez. Y es necesario cuidar tanto lo que es la compleja estructura humana para evitar lo que es un desequilibrio o inestabilidad que ocasione tanto lo que es el deterioro de su biomecánica y por lo tanto también genere lo que es alteraciones anatómicas, lo que finalmente lesiona lo que es el sistema músculo-esquelético. El dolor, como consecuencia de los trastornos posturales, es la causa más común de discapacidad. Principalmente tiene una alta prevalencia y una predisposición a lo que es la cronicidad. ¿Y qué es lo que causa esto? Causa principalmente lo que es un ausentismo tanto escolar y laboral, y aparte también causa lo que es una alta demanda en los servicios de salud. Por ejemplo, en un estudio publicado en el año 2016, que fue realizado acá en la ciudad de Lima, Perú, y se hizo a 247 adolescentes, se encontraron los siguientes resultados. Por ejemplo, se encontró que estos participantes presentaban lo que era una actitud escoliótica, es decir, lo que es una escoliosis funcional en un 65.6%. También se encontró que presentaban una escoliosis estructurada en un 17.8%. Presentaban también una hiperlordosis lumbar estructurada en un 42.1% y presentaban lo que era pie plano grado 2 y 3 en un 19.8%. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? De que efectivamente los trastornos posturales funcionales son frecuentes y tienen que ser abordados principalmente en lo que es el primer y segundo nivel de atención. Es de suma importancia la detección precoz, principalmente antes de los picos de crecimiento puberal. Esto es antes de los 10 años. ¿Y por qué? Porque a menor madurez esquelética va a haber un mayor riesgo de progresión, lo que implica un abordaje más especializado y prolongado. Entonces,
¿Qué cosa es importante? Lo que es importante es una adecuada higiene postural. Es importante también lo que es la adopción de posturas correctas, principalmente en las actividades de la vida diaria, y también lo que es un tratamiento temprano del desalineamiento postural. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los conceptos importantes que tenemos que conocer. Vamos a mencionar qué cosa es niño y adolescente. Vamos a mencionar también lo que es el funcionamiento y discapacidad. Vamos a hablar también sobre lo que es la postura y trastornos posturales. Y por último, vamos a hablar sobre lo que es la prevención. Muy bien, respecto a lo que es el niño y el adolescente. Según la Convención sobre los Derechos del Niño, realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en el año 1990, se define al niño como toda persona menor de 18 años. Muy bien. Y dentro de este marco internacional, en el Perú, se publica lo que es el documento técnico Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida para la persona, familia y comunidad, y se aprueba mediante una resolución ministerial, que es la número 030 del año 2020 del Ministerio de Salud, en el cual define como curso de vida a lo que es el niño y el adolescente. En este caso, se considera niño a la persona menor de 12 años, es decir, a los que están comprendidos entre 0 a 11 años, 11 meses y 29 días. Y de la misma forma, considera al adolescente a la persona que está entre los 18 años, perdón, entre los 12 años a los 17 años, 11 meses y 29 días. Es decir, a los menores de 18 años. Entonces, esos serían los grupos etarios importantes en los cuales vamos a conversar sobre lo que es la prevención de la discapacidad en trastornos posturales. Otro concepto importante que también tenemos que conocer es respecto a lo que es el funcionamiento y la discapacidad. Entonces, según lo que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, que es el CIF, publicado en el año 2001, define lo que es el funcionamiento como un término genérico que incluye lo que es el ejercicio de las funciones y estructuras corporales, que está justo acá, las actividades y la participación. Muy bien, entonces, estos conceptos indican tanto los aspectos positivos de la interacción de un individuo que presenta una condición de salud y sus factores contextuales, que pueden ser tanto factores contextuales ambientales o personales. Entonces, dentro de esta definición se definen tres componentes principales: lo que es funciones y estructuras corporales, lo que es actividad y lo que es participación. Respecto a lo que son las funciones corporales, son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales, que incluyen también las funciones psicológicas. Entonces, un ejemplo de una función corporal podría ser la función de la visión. Respecto a lo que son las estructuras corporales, son las partes anatómicas del cuerpo, tales como los órganos, extremidades y sus componentes, como por ejemplo lo que es el globo ocular o el ojo. Respecto a lo que es la actividad, es la realización de una tarea o acción por parte de un individuo. Un ejemplo de actividad podría ser leer. Y el otro concepto importante también es lo que es la participación. Entonces, ¿qué significa participación? Es el acto de involucrarse en una situación vital. Por ejemplo, que un niño juegue balonmano con un grupo de niños. Entonces, como lo dije anteriormente, estos componentes nos describen lo que es aspectos positivos del funcionamiento. Pero estos componentes también nos pueden hacer referencia a los aspectos negativos, que describen lo que es la discapacidad y que se van a conceptualizar de la siguiente forma. Vamos a comenzar primero con lo que es una deficiencia. Entonces, ¿qué cosa es una deficiencia? Son problemas en las funciones o estructuras corporales.
tales como una desviación significativa o una pérdida. Un ejemplo de una deficiencia podría ser un niño ciego, que nace ciego, ya sea por una alteración en la función de la vista o por un daño en la estructura del ojo. El otro concepto importante también es lo que es la limitación en la actividad, que es la dificultad que tiene una persona para poder desempeñar o realizar una actividad. Un ejemplo podría ser también la dificultad que tiene un niño ciego para leer un libro que no tenga el sistema de escritura braille. Y por último, lo que es la restricción en la participación serían los problemas que una persona puede experimentar al involucrarse en situaciones vitales, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que evidenciar esta comparación entre, entre lo que se espera con una persona sin discapacidad en esa cultura o sociedad. Entonces, ¿cuál podría ser un ejemplo de restricción en la participación? Por ejemplo, un niño ciego que no participa en un juego de balonmano con otro grupo de niños. Ahora, hablando respecto a lo que son los factores contextuales, se distinguen también dos componentes, los que son ambientales y los que son personales. Respecto a los factores contextuales ambientales, hacen referencia al contexto o entorno más inmediato del individuo, llegando hasta el entorno general. Mientras que los factores personales hacen referencia a las características de los niños, como por ejemplo la edad y el sexo, e incluyen también los aspectos sociales y culturales. Entonces, en base a todas estas categorías, la CIF define a la discapacidad como un término genérico que incluye las deficiencias tanto de funciones y estructuras corporales, las limitaciones en la actividad y la restricción en la participación, indicando los aspectos negativos de la interacción del individuo que tiene una condición de salud y sus factores contextuales que son tanto los ambientales y los personales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tanto el funcionamiento y la discapacidad son dos caras de una misma moneda, dependiente de la condición de salud de la persona y de la impronta de los factores contextuales. Por lo tanto, ya la discapacidad no se entiende como una característica del individuo, sino como el resultado de la interacción de la persona con una condición de salud y el ambiente en el que vive. Entonces, vamos a retomar nuevamente lo que era el funcionamiento y discapacidad. Entonces, ¿cuál sería la función? La función corporal vendría a ser lo que es la función de la visión. Respecto a lo que es la estructura corporal, sería lo que es el ojo o globo ocular. Respecto a la actividad, podría ser el leer. Y respecto a la participación, es el acto de involucrarse en una situación vital, que en este caso podría ser el jugar el balonmano. Pero si ya lo llevamos a los aspectos negativos que definen lo que es la discapacidad, respecto a lo que es la deficiencia, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, es la alteración de la función o estructura corporal. Un ejemplo podría ser el niño que nace ciego, ya sea por la alteración en la función de la visión o daño en la estructura del ojo. Respecto a lo que es la limitación de la actividad, es la dificultad de un niño ciego a leer un libro que no tenga el sistema de escritura braille. Y por último, respecto a lo que es la restricción en la participación, sería un niño ciego que no puede jugar en un juego de balonmano con otro grupo de niños. Muy bien, ahora vamos con el siguiente concepto importante, que es la postura. Entonces, una correcta postura es aquella en la que las relaciones anatómicas se encuentran dentro de los límites normales. Depende mucho de lo que es el equilibrio musculoesquelético, tanto axial como periférico, y están reguladas por el sistema nervioso central. Hay factores que influyen para una correcta postura, tanto bípeda o sedente, ¿no? ¿Cuáles son? Por ejemplo, la herencia, lo que es la maduración musculoesquelética, lo que es el género, el peso, las condiciones ergonómicas del mobiliario, los niveles de actividad física y los factores emocionales. Y para el mantenimiento de una buena y correcta postura,
Esto nos va a establecer las bases para lo que es una buena calidad de vida. Entonces, vamos a hablar un poco sobre lo que es la anatomía y sobre lo que es la correcta, lo que es la postura corporal normal. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en el gráfico, la columna vertebral es un conjunto de huesos que en su mayor extensión están en la parte tanto medial y posterior del tronco, y va desde la cabeza, a la cual sostiene, pasando por lo que es el cuello, la espalda y llega hasta la pelvis, a la cual le da lo que es el soporte y el equilibrio. La columna vertebral está compuesta por 7 vértebras cervicales, que están acá pintadas de verde, por 12 vértebras torácicas, que están pintadas de naranja, son torácicas o dorsales, por 5 vértebras lumbares, que están pintadas de rosado, por 5 vértebras sacras, que están pintadas de celeste, y de 4 vértebras coxígeas, que están pintadas de rojo, ¿no? Estas dos últimas, tanto lo que son las vértebras sacras y coxígeas, están fusionadas y forman un hueso cada una. Entonces, ¿cuál es la importancia de la columna vertebral? Que es la estructura principal de soporte del esqueleto que protege lo que es la médula espinal y permite al ser humano desplazarse en posición bípeda, es decir, de pie, sin perder lo que es el equilibrio. Sirve además también como soporte del cráneo. Y además, esta columna vertebral tiene curvaturas fisiológicas que son normales. Entonces, por ejemplo, tiene lo que es una lordosis cervical, que es convexa anteriormente. Presenta también lo que es una cifosis dorsal, que es cóncava anteriormente. Presenta además una lordosis lumbar, que es convexa anteriormente. Y por último presenta lo que es una cifosis sacrocoxígea, que es cóncava anteriormente. Entonces, para que nosotros podamos evaluar lo que es la postura corporal normal, lo tenemos que hacer tanto desde una vista posterior como de una vista lateral, ¿no? Desde la vista posterior vamos a ver que la columna es recta y alineada, y desde una vista lateral vamos a observar lo que son las curvaturas fisiológicas normales. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a evaluar la postura? Entonces, lo que primero que tenemos que hacer es tener al paciente en condiciones adecuadas. Entonces, ¿cuáles son las condiciones adecuadas? Tenemos que tener al paciente en una ropa interior o en un short pequeño, con el torso descubierto, ¿no? En el caso de las niñas o mujeres, de repente que ellas tengan un top. Y tienen que estar parados en lo que es su postura habitual, ¿no? Que en este caso es una posición neutra o posición cero. ¿Qué quiere decir que es una posición neutra o una posición cero? Que el paciente tiene que estar de pie, con las palmas de las manos dirigidas hacia los muslos y que tiene que haber una pequeña separación entre los talones de aproximadamente de 5 a 8 centímetros. Muy bien, otra cosa importante también a conocer es que nosotros tenemos que hacer la evaluación de la postura y esta tiene que ser de forma tridimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que se tienen que evaluar 3 planos, ¿no? ¿Para qué nos sirven estos planos? Nos sirven como referencia para dividir lo que es el cuerpo humano en diferentes zonas y facilitar lo que es su estudio. Entonces, ¿cuáles son los planos que tenemos que conocer? En primer lugar está lo que es el plano sagital o medial, que en este caso está pintado acá de moradito claro. Muy bien, o puede ser este de acá. El otro plano que también tenemos que conocer es el plano sagital o medial, que está pintado acá de naranja. Y por último, lo que es el plano transversal, ¿no? Que está pintado de verde. El plano transversal también es llamado como plano axial. Entonces, vamos a mencionar respecto al plano sagital o medial. Entonces, ¿en qué consiste este plano? En que una línea pasa en dirección vertical, es decir, hacia abajo, por la sutura sagital del cráneo y divide lo que es el cuerpo en 2 mitades, tanto una mitad derecha como una izquierda. Respecto a lo que es el plano coronal o frontal, va a dividir el cuerpo en 2 partes,
en una anterior y en una posterior. Y por último, en lo que es el plano transverso, que también se le llama horizontal o axial, va a dividir el cuerpo también en dos partes, en una superior o craneal y en una inferior o caudal. Entonces, como ya hemos visto en el gráfico anterior, es lo que justamente también vamos a ver en los pacientes. Entonces, por ejemplo, aquí en el plano coronal o frontal, nosotros tenemos que observar la postura del paciente, no solamente de forma anterior, sino también de forma posterior. Y es importante también, como les dije, observar al paciente de forma anterior, porque nos podría hacer notar si es que el paciente tiene alguna alteración de lo que es la caja torácica. Respecto a lo que es el plano sagital o medial, nos va a ayudar a visualizar lo que son las curvaturas fisiológicas. Y por último, en lo que es el plano transverso o horizontal, nos permite para detectar si es que el paciente, por ejemplo, tiene escoliosis. Y de qué forma nosotros podríamos hacer la detección haciendo lo que es una maniobra especial, ¿no? Que es la famosa maniobra del test de Adams, en el cual hacemos que el paciente haga una flexión anterior del tronco, donde vamos a evidenciar una gibosidad, ¿no? Como se puede observar aquí en esta imagen, tanto en la vista posterior como en la vista anterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en el plano coronal, lo que es la línea de plomada tiene que coincidir con, por ejemplo, acá desde C7, que es la región cervical, hasta la línea interglútea, ¿no? Que sería esta zona de acá. Y va a dividir el cuerpo humano en dos partes, ¿no? Tanto parte derecha como parte izquierda. Respecto a lo que es el plano sagital, nosotros vamos a tener puntos de referencia. Entonces, por ejemplo, si nosotros también colocamos una línea de plomada, esta línea tendría que pasar por los siguientes puntos de referencia, ¿no? Tendría que pasar por lo que es el lóbulo de la oreja, a través de los cuerpos cervicales, que sería en esta zona de acá, en el medio de la articulación del hombro, ¿no? A través de todo el tronco, también a través de lo que es el trocante mayor del fémur, ligeramente a través de la línea media de la rodilla y también ligeramente por delante de lo que es el malleolo externo, ¿no? Eso sería lo normal o ideal. Entonces, nosotros, utilizando estos planos, vamos a poder detectar si es que el paciente tiene alguna alteración o trastorno postural. Por ejemplo, en el plano coronal, nos va a servir para detectar si es que el paciente tiene una escoliosis. Y en el plano sagital, nos va a servir para evaluar si es que el paciente tiene, por ejemplo, un aumento de la lordosis, que se llama una hiperlordosis, un aumento de la cifosis o hipercifosis, o, por ejemplo, si es un paciente que tiene una posición normal. Muy bien, entonces, ya habiendo conversado antes sobre lo que es la postura corporal normal, vamos a definir qué cosas son los trastornos posturales. Entonces, estos se refieren a las desviaciones o alteraciones en la alineación corporal que afectan tanto lo que es la postura y el equilibrio del cuerpo. Estas pueden presentarse en cualquier edad, pero son más frecuentes tanto en los niños y adolescentes, ¿no? Estos trastornos se caracterizan por un posicionamiento inadecuado de las estructuras óseas y musculares, lo que puede generar una distribución anormal de las fuerzas y tensiones en el cuerpo. Entonces, esta desalineación, ¿qué es lo que puede causar? Principalmente va a causar lo que es dolor, una disfunción neuromuscular, problemas respiratorios y fatiga crónica. Muy bien, respecto a el origen de estos trastornos posturales, pueden ser tanto congénitos o adquiridos, y estos se desarrollan por una variedad bastante amplia de causas, como puede ser la debilidad muscular, desequilibrios musculares, lesiones traumáticas, enfermedades neurológicas o esqueléticas
e incluso también lo que son malos hábitos posturales. Entonces, las condiciones más comunes de trastornos posturales podrían ser la escoliosis, la hipercifosis, la hiperlordosis, la torsión tibial interna, la anteversión femoral, el pie plano, el genuval o el genuvaro. Tenemos diferentes patologías que son trastornos posturales, ¿no? Y para poder hacer el diagnóstico de esos trastornos posturales, se basa principalmente en lo que es una evaluación clínica. ¿Qué cosa incluye esta evaluación clínica? Incluye tanto lo que es la observación, incluye lo que es la palpación, incluye lo que es la medición de los rangos articulares y en algunos casos también incluye lo que es el estudio de imágenes como las radiografías. ¿Y cuál es el tratamiento para estos trastornos posturales? Tendría que ser lo que es la fisioterapia, lo que son los ejercicios correctivos, el uso de ortesis y en casos que ya son severos o muy severos, podríamos también utilizar lo que son las intervenciones quirúrgicas. Muy bien, entonces, dentro de las causas que hemos visto anteriormente, una de las cosas principales y que está en boga actualmente son los cambios en los estilos de vida, ¿no? Por ejemplo, el uso de los aparatos como los celulares y también el uso de las computadoras o laptops, ¿no? Entonces, estos cambios en los estilos de vida hacen que las personas sean más sedentarias, que practiquen menos actividades físicas y por lo tanto nos predispone a la aparición de trastornos posturales. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora sobre lo que es la prevención, ¿no? ¿De qué forma nosotros podemos prevenir estos trastornos posturales y la discapacidad que conlleva estos trastornos? Entonces, primero vamos a definir qué cosa es la prevención. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 1998, define a prevención como las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, como por ejemplo con la reducción de los factores de riesgo, sino también a detener lo que es su avance y a atenuar sus consecuencias. Y también lo clasifica en 3 tipos, ¿no? Lo clasifica como una prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. Vamos a hablar entonces ahora primero sobre lo que es la prevención primaria. ¿Qué es la prevención primaria? Son las medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud. ¿Y de qué forma lo vamos a lograr? También mediante el control de los factores causales y predisponentes o condicionantes, ¿no? Esto también lo define la Organización Mundial de la Salud en el año 1998. ¿Y cuál es el objetivo de la prevención primaria? Es disminuir la incidencia de la enfermedad. Entonces, ¿de qué forma nosotros podríamos hacer la prevención primaria? Por ejemplo, evitando lo que es la sobrecarga mecánica en la columna vertebral. También, por ejemplo, disminuyendo lo que es el peso, ¿no? Por ejemplo, lo que es la obesidad y el sobrepeso. Evitando lo que es la mala postura, los malos hábitos y el ejercicio inapropiado. Entonces, una correcta postura es importante para la salud y para la prevención de los trastornos posturales. Es importante también que el mobiliario que utilizamos, por ejemplo, en los colegios y en nuestros centros de labores, deben reunir las condiciones necesarias para fortalecer y para favorecer lo que es una buena postura. Es importante también que los programas tanto de educación física, nutrición y educación para la salud sean beneficiosas para promover el uso correcto de la columna vertebral y su cuidado. Y estas acciones preventivas a nivel primario también incluye lo que es la prevención de accidentes tanto en el hogar, en el colegio, en la vía pública y en el trabajo. Respecto a lo que es la prevención secundaria, esta está destinada a lo que es el diagnóstico precoz de la enfermedad incipiente. Entonces, ¿qué es lo que busca la prevención secundaria?
búsqueda sujetos que estén aparentemente sanos de enfermedades lo más precozmente posible. Entonces, en resumido, lo que queremos es un diagnóstico precoz y un tratamiento inicial y oportuno. ¿Cuál es el objetivo de la prevención secundaria? Es disminuir la prevalencia de la enfermedad. Entonces, algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos que hacer lo que es el diagnóstico temprano de los trastornos posturales, ¿no? Podemos hacer un screening en colegios con niños, ver cómo está la postura y detectar precozmente si ellos presentan o no algún tipo de trastorno postural. Y también, en el caso nosotros detectemos algo, podemos hacer un tratamiento inicial o oportuno. Entonces, como lo dije anteriormente, además de esto, mantener lo que es una buena postura, un buen peso y utilizar lo que es un mobiliario adecuado, ¿no? Pero en este caso sería principalmente con los screening, ¿no? Que es la detección precoz de pacientes que aparentemente estén sanos. Y por último, vamos a hablar sobre lo que es la prevención terciaria, ¿no? En este caso, la prevención terciaria son las acciones relativas a lo que es la recuperación completa de la enfermedad clínicamente manifiesta. Entonces, ¿cómo hacemos la recuperación del paciente? Esto lo hacemos mediante lo que es el tratamiento y la rehabilitación física, psicológica y social, ¿no? Buscando de esta forma reducir lo que son las secuelas. Entonces, ¿cuál vendría a ser el objetivo de lo que es la prevención terciaria? Sería limitar o revertir las consecuencias de las condiciones de salud y deficiencias que ya existen. Entonces, ¿cuáles serían algunos ejemplos en los trastornos posturales respecto a lo que es la prevención terciaria, ¿no? Podría ser tanto lo que es la fisioterapia, luego de retirar un yeso por fractura, lo que son servicios de rehabilitación e intervenciones que buscan prevenir o disminuir limitaciones en la actividad y promover la independencia, la participación y la inclusión. No olvidar el concepto inicial de lo que es discapacidad, ¿no? Que son tres compuestos principales. Tiene que haber una deficiencia, que es la alteración en la función o estructura corporal. Tiene que haber una limitación en la actividad y tiene que haber una restricción en la participación, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que intervenir también para recuperar al paciente y pueda nuevamente funcionar adecuadamente. Entonces, a raíz de todo esto de la prevención, el Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón, mediante dos de sus direcciones, que son la Dirección Ejecutiva de Investigación y Docencia en Prevención de Riesgos y Promoción de la Salud, y el Departamento de Investigación, Docencia y Rehabilitación Integral en Amputados, Quemados y Trastornos Posturales, realiza lo que es el curso virtual Trastornos Posturales en Niños y Adolescentes en el primer nivel de atención en el marco de las redes integradas de salud. Este curso nosotros lo estamos desarrollando desde el año 2021 y en este año, que es el año 2024, ya estamos próximos a iniciar la cuarta edición del curso. ¿A quién está dirigido el curso? Está dirigido a todos los médicos colegiados a nivel nacional. Y la duración del curso, que es un curso virtual asincrónico, va del 30 de septiembre al 22 de noviembre. Y este curso tiene un creditaje, ¿no?, que lo otorga el Colegio Médico del Perú de 4 puntos válidos para lo que es la recertificación médica. Entonces, lo que queremos es poder prevenir la discapacidad de los trastornos posturales, capacitando a los médicos, principalmente del primer y segundo nivel de atención, en la detección precoz, en el manejo inicial y en la derivación oportuna de los trastornos posturales. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este curso? Es contribuir a prevenir la discapacidad funcional y el dolor debido a la presencia de trastornos posturales. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros lograr? Eso significa la finalidad.
¿Cuál es el objetivo general? Es fortalecer las capacidades de los médicos de todos los niveles de atención, tanto, como lo dije anteriormente, en lo que es la detección temprana, el manejo inicial y la derivación oportuna de los trastornos posturales. Y todo en el marco de las redes integrales de salud, ¿no? Estas redes integrales de salud abarcan desde la comunidad, ¿no? Entonces, es la persona con discapacidad o que esté en riesgo de adquirirla, la familia, la comunidad y lo que es el sistema de salud, tanto en lo que es el primer, segundo y tercer nivel de atención. ¿Y cuál es el público objetivo de este curso? Como lo dije anteriormente también, son todos los médicos colegiados a nivel nacional, de todos los niveles de atención y de los diferentes subsectores de salud. Entonces pueden participar médicos tanto del MINSA, de salud, de la sanidad de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y también de instituciones privadas. Muy bien, entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a aprender en este curso? Nosotros este curso lo hemos dividido en 4 módulos. Entonces, estos módulos abarcan temas tan diversos como, por ejemplo, lo que es el funcionamiento y discapacidad, como lo mencioné anteriormente según la CIF. Hablamos también sobre lo que es la persona con discapacidad y la rehabilitación, ¿no? Hablamos también sobre la importancia de las redes integradas de servicios de salud, ¿no? Lo que es la RIS. Y también hablamos sobre lo que es la bioética en la práctica médica. Y ya después, en los siguientes módulos, hablamos tanto sobre lo que es la postura corporal normal, tanto de forma estática o dinámica, y también hablamos sobre los diferentes trastornos posturales y los más frecuentes que los médicos pueden detectar precozmente en la consulta médica, ¿no? Como por ejemplo la escoliosis, la cifosis, la hiperlordosis, la torsión tibial interna, la anteversión femoral, lo que es el genuvaro, el genuvalgo, el genu recurvatum y genuflexo, el pie plano y el pie cabo, ¿no? Entonces, la ventaja de este curso es que es un curso que es virtual, asincrónico, y tiene una duración aproximadamente de 2 meses. Entonces, esto permite a que el profesional de la salud, según su disponibilidad de tiempo, pueda ir fortaleciendo las capacidades, tanto para lo que es la detección precoz de trastornos posturales, lo que es el manejo inicial según su nivel de atención, y por último, la derivación del paciente a una unidad productora de servicios de salud en medicina de rehabilitación. Entonces, al final, el participante va a aprender a poder hacer la detección, manejo y derivación de estas patologías, ¿no? Y aparte también va a aprender los diagnósticos vinculados a discapacidad, ¿no? Entonces son todos estos diagnósticos que están acá, según la temática antes mencionada, y también cuál es el CIE-10 correspondiente para que lo puedan notar en el HISMINS, ¿no? Entonces, algunas observaciones que podríamos encontrar es que a veces en el CIE-10 sale una definición que es muy parecida al diagnóstico vinculado a discapacidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de escoliosis postural, el CIE-10 es el M41.8, pero según el CIE-10 va a salir como otras formas de escoliosis, ¿no? Pero estos son símiles, entonces no habría ningún problema. Lo importante es poder hacer el diagnóstico precoz y colocar adecuadamente lo que es el código CIE-10, ¿no? Entonces, ya sabiendo lo que es el diagnóstico del paciente y conociendo lo que es el código CIE-10, nosotros en el sistema de información de consulta ambulatoria, que es el HIS-MINSA, vamos a poder colocar lo que es el diagnóstico o motivo de consulta, ¿no? Tanto si es presuntivo, definitivo, ¿no? Y vamos a poder colocar lo que es el código CIE-10. Y de la misma forma, vamos a poder, en el caso que el paciente requiera ser derivado oportunamente a una unidad productora de servicios de medicina de rehabilitación, vamos a poder colocar también lo que es el diagnóstico en esta hoja de referencia institucional, ¿no? Que es el formato REFCOM, donde vamos a poder colocar tanto lo que es el diagnóstico y aparte lo que es el código CIE-10.
Muy bien, entonces ya para finalizar vamos a mencionar cuáles son las conclusiones principales, ¿no? No olvidar que los trastornos posturales son alteraciones de la correcta postura corporal y que tienen una alta incidencia y prevalencia, ¿no? Entonces, están presentes en más del 90% de la población, ¿no? ¿Qué es lo que causa principalmente estos trastornos posturales? Causan principalmente dolor, y el dolor es una de las causas más comunes de discapacidad, ¿no? ¿Y qué causa este dolor y discapacidad? Causa, por ejemplo, lo que es el ausentismo tanto en el colegio como en el trabajo y por ende también aumenta lo que es la demanda de los servicios de salud, tanto en el primer, segundo y tercer nivel de atención. Entonces, estos trastornos son bastante frecuentes y deberían ser abordados desde el primer nivel de atención. Entonces, para esto tenemos que hacer el diagnóstico precoz, el manejo inicial y, de acuerdo a la patología, hacer la referencia oportuna, ¿no? Lo que queremos es evitar la discapacidad en el paciente y que el paciente sea lo más funcionalmente posible. Entonces, como bien menciono acá, es de suma importancia lo que es la detección precoz del paciente con trastornos posturales. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos hacer la prevención, tanto primaria, secundaria o terciaria? Entonces, tenemos que hacer una adecuada higiene postural, tenemos que adoptar lo que son las posturas correctas, principalmente durante las actividades de la vida diaria, por ejemplo, cuando estamos sentados, cuando estamos echados, cuando nos agachamos, cuando estamos en nuestro centro de trabajo, cuando estamos en los colegios, al momento de utilizar las mochilas, al momento de cargar cosas muy pesadas, ¿no? Y de esta forma vamos a evitar lo que es el desalineamiento postural. Entonces, todas estas medidas preventivas deben aplicarse tanto en el primer, segundo y tercer nivel de atención, ¿no? Y para ello es importante hacer guías, hacer normas y que éstas sean difundidas e implementadas, ¿no? Y tiene que participar todo el equipo multidisciplinario de salud, ¿no? Entonces, tienen que participar tanto los médicos generales y especialistas de las diferentes especialidades, ¿no? Por ejemplo, medicina de rehabilitación, ortopedia y traumatología, reumatología, neurología, las licenciadas en enfermería, los terapistas, los licenciados en terapia física, ocupacional, de lenguaje y la población en general, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros vamos a poder prevenir la discapacidad de los trastornos posturales y principalmente mediante lo que es el diagnóstico precoz, el manejo inicial y la derivación oportuna. Muy bien, entonces esto sería todo respecto a la ponencia del día de hoy. No sé si es que alguno de ustedes tenga alguna pregunta o consulta respecto a este tema. Muchísimas gracias, doctor, por esta excelente exposición. Voy a pedir, por favor, a los participantes puedan realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom. Doctor, voy a pasar a leer algunas preguntas que ya tenemos. ¿En qué momento los padres deben llevar a un especialista, ¿no? Para ver si presenta algún tipo de escoliosis u otro tipo de este tipo de problemas? Claro, lo ideal es no esperar a que la patología ya sea muy evidente, ¿no? Entonces, principalmente lo que tenemos que hacer es un control periódico de nuestros hijos, ¿no? Entonces, cada año o cada 6 meses tenemos que llevar al niño a su control periódico con el pediatra, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser lo importante? El pediatra, mediante la observación, el examen físico o algunos otros estudios de imágenes, según corresponda, va a poder detectar precozmente en el caso el paciente presenta algún tipo de trastorno postural y dependiendo del nivel de atención donde esté, hacer un manejo inicial y en el caso sea, por ejemplo, una patología que sea moderada o severa y que requiera la intervención de un especialista, poder derivarlo a lo que es una unidad productora de servicios de medicina de rehabilitación. Pero lo importante es que el niño vaya periódicamente a sus controles del desarrollo del niño sano. Doctor, ¿los niños con autismo o TDAH son los niños con mayor riesgo para estos trastornos posturales? Eh, es un factor condicionante que los niños que tienen este tipo de patologías o condiciones de salud puedan presentar trastornos posturales.
¿no? Pero no necesariamente son ellos, son los niños en general, ¿no? Como lo dije anteriormente, hay bastantes factores condicionantes que te pueden llevar a tener un trastorno postural, ¿no? Entonces, es mala postura, el uso de celulares, el uso de las computadoras, el mobiliario, el aumento de peso, la falta de actividad física, la vida sedentaria, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que incentivar las buenas prácticas en los niños, ¿no? Y como lo dije anteriormente, siempre los controles periódicos en los servicios de salud. ¿Cuáles son los ejercicios inadecuados que pueden empeorar los trastornos posturales, doctor? Por ejemplo, ejercicios en los cuales se tenga que cargar mucho peso, ¿no? Pero en sí lo que queremos es que el niño pueda hacer ejercicios tanto de fortalecimiento de la musculatura y de estiramiento, ¿no? Pueden ser ejercicios aeróbicos, deportes, natación, ¿no? Pero como le dije, depende mucho de la patología que presente el niño, ya se va a indicar un tipo de ejercicios físicos terapéuticos. Doctor, ¿quién es el profesional más, bueno, en este caso, no, para poder diagnosticar un trastorno postural, el pediatra o el traumatólogo? Bueno, en este caso, si estamos hablando del primer nivel de atención, el paciente va a ir directamente al médico general o al pediatra, ¿no? Entonces, ellos están en la capacidad de poder hacer una detección precoz de alguna de estas patologías, ¿no? En el caso tengan alguna duda o consulta, ya lo van a referir donde un especialista que podría ser el médico de medicina de rehabilitación o el médico traumatólogo. Y dependiendo del diagnóstico presuntivo, ya va a solicitar los exámenes correspondientes, ¿no? Principalmente va a ser una evaluación clínica, ver lo que son rangos articulares, el examen físico completo y en el caso se requiera estudio de imágenes. Muchísimas gracias, doctor. ¿Los niños con hiperlaxitud tienen algún tipo de riesgo para estos trastornos posturales? ¿Y qué hacer si en el caso fuera así? Claro. En este caso, lo que es la hiperlaxitud articular no es una enfermedad per se, es una condición de salud, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer con estos niños o con estas personas es hacer ejercicios de fortalecimiento muscular, ¿no? Entonces, primero es hacer el diagnóstico de que el niño tenga hiperlaxitud. Esto lo puede hacer un médico mediante el examen físico y de acuerdo a eso va a indicar cuáles son los ejercicios que tiene que realizar tanto en casa como en el colegio. Muchísimas gracias, doctor. ¿Cuánto tiempo debe durar estos trastornos posturales para un diagnóstico, doctor? Depende mucho, ¿no? O sea, lo ideal es poder hacer un diagnóstico precoz, ¿no? Hacer lo que es una prevención secundaria, ¿no? El diagnóstico precoz. ¿Y cuál es la única forma de hacer el diagnóstico precoz? Es llevando a nuestros niños a los centros de salud, ¿no? No necesariamente tenemos que llevar al niño cuando presente alguna enfermedad, sino tenemos que llevarlo a sus controles periódicos, ¿no? De esta forma vamos a poder hacer la detección precoz, vamos a poder hacer lo que es el manejo inicial y de acuerdo a la patología hacer la derivación oportuna al hospital o instituto que se requiera. Muchísimas gracias, doctor Palomino Peña, César Augusto, por su excelente exposición. ¿Tiene alguna recomendación final para nuestros participantes? Sí, lo principal, como le dije anteriormente, es poder hacer la detección precoz de estos trastornos posturales. Entonces, por ejemplo, en el caso del primer nivel de atención, si nos llega un niño por alguna enfermedad, no hay que desaprovechar la oportunidad, por ejemplo, para poder hacer una evaluación rápida de la postura. Ver incluso desde que el paciente camina y llega a nuestro consultorio, ver si tiene una buena marcha, cómo está la posición de las rodillas, de las piernas, ver también cómo está la postura del paciente, tanto de forma frontal, posterior y lateral, ver cómo están las curvaturas fisiológicas, ¿no? Y hacerle los exámenes correspondientes para poder hacer la detección precoz. Yo lo importante que quiero que se lleven de esta ponencia, porque ustedes se han dado cuenta que yo no he hablado específicamente de cada una de las patologías, sino de forma general, lo que queremos es hacer la prevención de la discapacidad, ¿no? Lo que queremos es hacer la detección de estas deficiencias y hacer que disminuya tanto lo que es la limitación de la actividad y la restricción de la participación. Lo que queremos es que el niño pueda participar como el resto de niños en las actividades que tiene que participar, ¿no? Pero principalmente las tres cosas principales son
detección precoz, manejo inicial y derivación oportuna de estos niños con trastornos posturales. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Palomino Peña César Augusto del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón del Ministerio de Salud.